así, hoy vamos a cerrar la historia del libro de los Hechos. Algunos van a decir, por fin, pastor, ¿verdad? Teníamos full tiempo con el libro de los Hechos, casi un año, ¿verdad? Más de un año, imagínense. Más de un año estudiando todo el libro de los Hechos, así que el próximo domingo no hay prédica, sino que hay examen del libro de los Hechos, ¿ok? Así que véngase preparado. Hoy vamos a terminar con el libro de los Hechos, esta fascinante historia de nuestro amigo apóstol Pablo. Y quiero hacer un recorder, y de pronto a los que no pudieron estar el domingo pasado, ¿en qué parte de la historia vamos? Resulta que el apóstol Pablo, Dios le había dicho que iba a ir a Roma. Esa fue la verdad. Dios le dijo, tú vas a ir a Roma. Él quería ir a Roma. El Señor le iba a conceder este deseo y le prometió que iba a ir a Roma. Pero no le dijo cómo iba a ir, ¿verdad? Ni cómo iba a hacer toda la travesía. Resulta que después de un naufragio, un gran naufragio, ellos, digamos, aterrizan en una isla que se llama la isla de Malta. Ahí fue donde ocurrieron ciertas cosas, que fue la predicación del domingo pasado. Listo, después de que pasó el tiempo, ellos zarparon desde esa isla de Malta hasta el lugar donde iban, es decir, hacia Roma. Entonces vamos a ubicarnos, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 28, el último capítulo del libro. ¿Lo tenemos? Hechos, capítulo 28. Y vamos a leer por donde quedamos. Quedamos en el versículo 10, entonces vamos a leer desde el versículo 11. Y vamos a ir leyendo y vamos a ir mirando qué fue lo que pasó en el resto de este viaje. No, todavía no. Dice entonces la palabra del Señor, capítulo 28, versículo 11 del libro de los Hechos. Después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había hibernado en la isla, y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Al llegar a Siracusa, nos quedamos allí por 3 días. Saliendo de allí, seguimos la costa hasta llegar a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días. Y así llegamos a Roma. Al tener noticia de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana por este tiempo donde ahora nos preparamos para escuchar tu palabra. Yo te pido, por favor, que tú tomes el control de mi vida para que me uses como tú quieras, para que nos des un mensaje en esta mañana que edifique nuestras vidas, para que nos des un mensaje que llene nuestros corazones. Por favor, yo te pido, Señor, que cada uno de los que estamos aquí escuchando tu palabra seamos tierra fértil, donde esta semilla que caiga de muchos frutos, no solamente para cada uno de nosotros, sino que muchos más puedan ser bendecidos por esta enseñanza a través de nosotros. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Llévate toda distracción, llévate toda aquella cosa que pueda impedir que tú nos hables en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces dice las Escrituras que salieron de Malta, ¿sí o no? De la isla. ¿Después de cuántos meses estuvieron esperando en Malta? 3 meses. ¿Por qué? Acuérdense que estaban en invierno. Pues estaba en el tiempo donde no se podía navegar. De hecho, por eso fue que hubo el naufragio. Entonces, después de 3 meses, dice la Biblia, que se hicieron a una vela, se montaron en una nave alejandrina y se fueron, ¿verdad? Se fueron hacia su destino. Pero antes tenían que llegar a ciertos puertos porque así lo determinaba la navegación. No podían irse de una sola vez. Entonces dice que zarparon desde la isla de Malta, se montaron ahí en una nave alejandrina y llegaron a Siracusa. Ahí se quedaron 3 días. Saliendo de allí, seguimos a la costa hasta llegar a Regio. Regio ya hacía parte de la, como dicen, de la bota, de la punta de la bota de Italia. Ya estaban en Italia, ¿ok?
decir que Pablo pisó suelo italiano, por supuesto, allí cuando llegó a Regio. Entonces dice que al día siguiente se levantó un viento. ¿Por qué pararon? Estaban esperando que nuevamente hubiese buen viento para seguir navegando. Entonces al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegaron a Puteoli. Puteoli hace parte de lo que hoy es Nápoles, o Nápoles más bien, ¿verdad? Otra vez suelo italiano ya. Allí encontramos, exacto, al sur. Allí es en la costa de Nápoles. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días y así llegamos a Roma. Se escucha normal, como un viaje, pero recuerde que no es tan normal. Recuerde todo. Hagamos un pequeño recorderis de todo lo que hemos escuchado últimamente de la historia de Pablo hasta el momento en que quiso llegar a Roma, hasta el momento en que Dios le dijo que iba a llegar a Roma. Llegaron a Roma y le hacen falta como unos signos de interrogación, de admiración, perdón. Llegaron a Roma. Por fin llegaron a Roma. Y ese precisamente el título de la enseñanza hoy, llegar a Roma. Le he puesto a esta enseñanza llegar a Roma porque durante todo este último tiempo que estamos en la enseñanza del libro de los Hechos, era como que un sueño para Pablo y para nosotros también en medio del estudio, el momento en que iban a llegar a Roma por fin. Y por fin llegaron a Roma. Y fíjese que llegar a Roma para Pablo significaba muchas cosas. Para Pablo llegar a Roma no era solamente que se iba a ver con quien lo iba a enjuiciar o quien le iba a dictar sentencia si era culpable o no, con el César, porque él había apelado al César. Llegar a Roma para él significaba muchas cosas que hoy vamos a ver qué. Y por supuesto para la iglesia del Señor significaba también muchas cosas el llegar a Roma. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Por supuesto que tiene que ver con nosotros hoy en día también. Y ya lo vamos a ver de qué manera. Entonces, en el contexto de las enseñanzas, de acuerdo a lo que hemos venido hablando y aprendiendo en el libro de los Hechos, llegar a Roma significa, número 1, reconocer, de acuerdo a lo que leímos, reconocer la importancia de una comunidad de hermanos. Cuando Pablo llegó y pisó suelo italiano, dice la Biblia que los hermanos, que la iglesia, ojo, cuando el escritor habla aquí, hace la aclaración, dice en el versículo 14, allí encontramos algunos hermanos. Cuando habla de algunos hermanos no se refiere a los judíos, ¿ok? Se refiere a los hermanos nuevos en la fe, ¿verdad? Que estaban en Roma. Entonces, aquí hay 2 cosas interesantes. Uno es reconocer que el apóstol Pablo no fue el que llevó el mensaje, el primer mensajero a Roma. Ya habían cristianos en Roma. ¿Quién les predicó? Ni idea, ¿verdad? ¿Cómo llegó el mensaje? Ni idea. Pero ya había una iglesia que conocía acerca de Jesucristo, acerca de las buenas nuevas. ¿Habían judíos? Sí, claro, habían judíos, ya lo vamos a ver. Pero importante que después de esta travesía, al llegar Pablo, se encuentran con unos hermanos que lo reciben. Qué reconfortable y qué bueno es poder llegar a un lugar y que alguien te reciba, ¿verdad? No es lo mismo llegar a un lugar y como que ahora qué hago y con quién me apoyo, para dónde voy, a que tú sepas que alguien te va a recibir. El apóstol Pablo hace un tiempo, antes de llegar a Roma, había escrito una carta. Usted sabe que en la Biblia hay un libro que se llama la Carta a los Romanos, ¿verdad? Esa carta la escribió el apóstol Pablo y la escribió mucho antes de ir él, ¿ok? Entonces él ya sabía que en Roma habían hermanos en la fe que creían en Jesucristo como el Salvador. Entonces, sorpresa o no para Pablo, dice que se puso contento
Porque el versículo final del versículo, el texto final del versículo 15 dice, y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. No estaba solo, sintió que no estaba solo. Sintió que podía contar con un grupo de hermanos, con una comunidad de hermanos que creían en Cristo, de personas que seguían a Cristo y que sabía que en ellos se podían apoyar. Y qué bueno es que nosotros, cada uno de nosotros, hagamos parte de una comunidad, hermanos, porque a veces, muchas veces necesitamos hablar con alguien, que alguien ore por nosotros, que alguien nos escuche. A veces otras personas necesitan que nosotros les escuchemos, que le ayudemos también en la parte económica, no solamente en la parte espiritual. Y qué bueno es que nosotros hagamos parte de una comunidad, de una hermandad. Necesitamos apoyo. Necesitamos muchas veces respaldo de otras personas. ¿Y por qué cree usted? Mire que cuando llegaron allí a Puteoli, algunos hermanos llegaron y mandaron información de que el apóstol Pablo ya había llegado, así que se fueron y en el camino hacia la llegada a Roma se encontraron con otros hermanos. Que es el versículo 15, al tener noticia de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allá, desde Roma, a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Escucha raro, ¿verdad? No estaban tomando, ojo. Las 3 tabernas era un puerto, ¿ok? Era un puerto. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Amén. Qué bueno es poder contar con personas a nuestro alrededor, así sea para hablar, así sea para que oren por nosotros, así sea para que nos escuchen, un consejo, un regaño de vez en cuando, ¿verdad? Una exhortación. El apóstol Pablo llegó y cobró ánimo. Entonces, llegar a Roma para Pablo significó reconocer la importancia de una comunidad de hermanos. Pero ¿qué más significa llegar a Roma? El llegar a Roma, una de las cosas que más me marcó a mí es el cumplimiento de una promesa. Una promesa del Señor. El Señor le había prometido a Pablo que iba a llegar a Roma. Y mire, si quizás, bueno, y lo vimos, muchos de los que estaban en la embarcación, yo no sé qué pensó Lucas. Lucas estuvo en todo el tiempo, Lucas fue quien escribió Hechos, y estuvo todo el tiempo con Pablo. Yo no sé qué pensaría Lucas cuando estaba cuando estaba ahí en el naufragio, con esa tempestad que estaban tirando todo. Y porque encontramos que Pablo estaba súper relajado, ¿verdad? Pero yo no sé qué estaría pasando por la cabeza de Lucas, diciendo, miércoles, yo creo que no, sí, ¿dónde me metí yo? Hubiera dejado que Pablo se fuera solo, ¿verdad? Yo no sé qué estaría pensando Lucas de pronto. Yo creo que el Señor se equivocó, o yo creo que Pablo no le entendió al Señor, ¿verdad? Porque es que en las dificultades, en las adversidades, suele pasar que nos olvidamos de las promesas que Dios nos ha dado. Porque claro, la tormenta y la adversidad nos agobia. Por eso, el llegar a Roma significa un cumplimiento de la promesa del Señor. Llegaron a Roma. Versículo 16. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Fíjese esto. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Amén. Entonces, llegar a Roma para Pablo fue el cumplimiento de la promesa. El cumplimiento de la promesa no solamente de lo que Dios le dijo a Pablo, sino que además había una promesa para la obra, para la iglesia del Señor. O sea, el Señor no le dijo a Pablo, mira, te voy a mandar a Roma de vacaciones. No. Lo mandó allá porque la iglesia que estaba allá, los hermanos que estaban allá, necesitaban seguir siendo edificados.
Llegar a Roma es el cumplimiento de la promesa del Señor para cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué significa para nosotros llegar a Roma? No sé qué les habrá dicho el Señor a cada uno de ustedes. No sé qué cosa Dios le ha prometido a cada uno de ustedes. Estoy seguro que con cada uno de nosotros Dios tiene un propósito. Dios tiene un proyecto. Dios nos ha dicho algo. Dios nos ha mostrado algo para nuestra vida. Y llegar a Roma es el cumplimiento de esa promesa. Ahora de pronto no hemos llegado a Roma algunos, sino que todavía estamos atravesando ese mar. De pronto algunos ya pasaron la tormenta, otros están en medio de la tormenta, otros ni saben lo que se les viene para encima. Pero quiero decirles que tengamos la fe, la certeza y la seguridad de que si el Señor nos prometió algo, en el caso de Pablo le prometió que iba a llegar a Roma, si Dios nos prometió algo, usted esté tranquilo de que el Señor va a cumplir su promesa en nosotros. ¿Por qué? No por nosotros. Nosotros no nos merecemos nada. ¿Verdad? Sí. No por nosotros, sino por el Señor. No por quienes somos nosotros, sino por quien es el Señor, para cada uno de nosotros. Y fíjese que no solamente el llegar a Roma era algo que tenía que ver con el ministerio, por supuesto que tenía que ver con las buenas nuevas de salvación, pero mire la bendición que recibió Pablo. El versículo 16 dice que el centurión entregó los presos. Iban varios presos, acuérdense, no solamente Pablo, iban muchos presos. Entonces entregaron los presos al prefecto militar. O sea, como quien dice, vayan para el calabozo. Pero, dice la Biblia, a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Es decir, Pablo tenía unos privilegios, ¿verdad? Estaba preso viviendo en una casa alquilada. Saltémonos un momentico solamente al versículo 30. ¿Qué dice el versículo 30? Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Fíjese, Pablo no estaba en los calabozos. Pablo no era un preso más. Era un preso, sí estaba preso por supuesto, pero estaba viviendo en una casa alquilada. Casa por cárcel, lo que podríamos decir hoy en día, ¿verdad? Así que tiene unas características especiales, unos beneficios de parte del Señor. Pero ahorita vamos a hablar de eso más adelante. Pero lo importante es que el Señor tiene un cumplimiento de una promesa para cada uno de nosotros, así como a Pablo. Por supuesto, estaba encadenado con un soldado siempre ahí. Siempre había un soldado amarrado a él, con cadenas, nunca lo soltaban. Hacían relevos de soldados, pero Pablo siempre estaba encadenado. Siempre estuvo custodiado. Pero podía tener toda clase de visitas, la que él quisiera, y el tiempo que él quisiera. Qué tremendo privilegio. Es que mire, hermano, cuando nosotros caminamos con el Señor hace la diferencia. El Señor marca la diferencia en nosotros. Cuando nosotros tratamos de andar en sus caminos, no importa lo que... Oye, pero uno podría decir, pero ¿cuál fue el mal que hizo Pablo? Ahí ya lo leímos, nos adelantamos, duró 2 años ahí en Roma preso. Y allá en Cesarea duró ¿cuántos? 3 años preso. Ya llevaba 5, casi 6 años preso Pablo. Y yo, ¿pero qué hizo? Y entonces, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? Pero el Señor tiene el control. El Señor sabe, ahí sí como decimos todos, sabe cómo hace sus cosas. ¿Verdad? Nosotros decimos esta frase de cada uno, el Señor sabe cómo hace sus cosas, pero es cierto. Cuando tú y yo estamos ahí caminando bajo sus preceptos, en sus caminos, ahí podemos decir con toda tranquilidad, el Señor sabe cómo hace sus cosas. Amén. Una nota aclaratoria, claro, que tengo yo aquí.
el cumplimiento de las promesas para nuestra vida está sí o sí anidado, unido a nuestra relación con Él. Lo voy a leer otra vez. El cumplimiento de las promesas para nuestras vidas está sí o sí unido, anidado a nuestra relación con Él. Es que no podemos pretender recibir todas las promesas de Dios en nuestra vida estando lejos del Señor. Lo siento, así no funciona. No podemos pretender que el Señor nos llene de todas las bendiciones que vienen de Él. Es que Dios es bueno, es que Dios es misericordioso, sí, es verdad. Es que Dios es amor, también es verdad. Pero no podemos pretender nosotros recibir todos los beneficios de Dios estando lejos de Dios. No funciona así. Y el ejemplo lo he puesto en varias ocasiones, no recuerdo aquí en la iglesia, pero sí en las casas de fe. El salmo que dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que vive en casa de los padres recibe el beneficio de la casa de los padres. Todo el beneficio que hay bajo la casa lo reciben los hijos, o los que estén viviendo en la casa. Porque a veces en la casa es porque está viviendo el hijo, el sobrino, el nieto, lo que sea, y ahí recibe los beneficios de los que están en casa. Los que están fuera de casa, defiéndase, ¿verdad? Tal cual con el Señor. Tal cual con el Señor. Si estamos bajo su sombra nos va a cobijar. Sus beneficios van a estar con nosotros. Si estamos ahí a la sombra del Altísimo, morando cerca de Él. Si estamos fuera, lo siento, ¿verdad? Aplíquele lógica si quiere. Cuando estamos en la playa y queremos sombra, ¿a dónde nos arrimamos? Si hay árbol. Si hay por ahí un árbol, nos vamos para el árbol, ¿verdad? O una carpa, o una palmerita más o menos. Pero nosotros tenemos que acercarnos para recibir el beneficio. No podemos pretender que solazo, ¿cuándo es que va a venir el árbol aquí a darnos sombra? No funciona así. El cumplimiento de las promesas para nuestra vida está sí o sí anidado a nuestra relación con Él. O sea, a veces queremos recibir las bendiciones de Dios, pero no queremos hacer nada del Señor. Nada. No queremos tener ninguna relación con Dios, solamente las bendiciones. El apóstol Pablo aquí estaba teniendo unos tremendos beneficios, pero no eran gratis. Él se los había ganado. Amén. Llegar a Roma entonces significa el cumplimiento de la promesa del Señor. Pero además, llegar a Roma significa otras cosas. Pablo, yo me imagino que Pablo, ahí yo cuando leo que Pablo, cuando veo a los hermanos y dice que cobró ánimo y dio gracias a Dios, yo me imagino que cuando Pablo leyó bienvenidos a Roma, sintió como un fresquito, ¿verdad? Como que lo logré, o mejor dicho, como era Pablo, yo me imagino que diría: gracias Señor, bueno, eso fue lo que hizo, porque por fin me permitiste entrar. Pero Pablo sabía que llegar a Roma significó lograr una meta, pero la carrera continuaba, ¿verdad? Mire, ¿a cuántos de nosotros Dios nos ha bendecido con algún proyecto? Con algo que hemos querido. Algo, Dios nos ha bendecido. A muchos de nosotros, o si no a todos. Yo estoy seguro que a todos. Vamos a hacer un recuento. Cuando quisimos comprar una casa, un apartamento, ese era un proyecto. Dios nos permitió tenerlo. Un carro, un trabajo, entrar a la universidad, todo eso eran metas en nuestras vidas. Nuestros hijos eran metas también, ¿verdad? Y Dios nos permitió lograr esas metas, alcanzarlas, con dificultad y lo que sea, pero las alcanzamos, las logramos. Pero llegar hasta allá no significaba el final de la carrera. Pablo llegó a Roma y le dio gracias a Dios porque llegó a la meta, pero él sabía que la carrera no había terminado. Nosotros hoy
hemos logrado muchas metas, pero debemos tener presente que la carrera continúa. De pronto ya estamos a puertas de alcanzar algo que Dios nos ha hablado que nos va a dar, pero cuando lo logremos, no pensemos que ya estamos listos. No, la carrera continúa. Y es preferible saber esta verdad a que nos coja la carrera sin saber que la carrera continuaba. Ahí, o dicho de otra forma, como soy malo para los dichos, pero soldado, sí, el chapulín. Soldado avisado no muere en guerra. Algo así, ¿verdad? Es mejor estar preparado para lo que se viene. Porque para que no nos coja desprevenido. Bueno, así la cosa. El tema es que Pablo llegó a Roma y dijo, lo logré, pero esto sigue. Mira lo que, vamos a leer ahora el versículo 17. Mire, es que me encanta Pablo. Es más, me encanta y me confronta. Les voy a decir al final por qué me confronta a Pablo. 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron, les dijo, hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo, ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos. Mira, hagamos una pausa ahí, hasta el 18. 3 días. Me imagino mientras lo ubicaban, porque él llegó a Roma, entonces, bueno, ¿qué hacemos con Pablo? No, estos presos para allá, tú, bueno, esta casa. 3 días me imagino mientras se establecía. Pero al tercer día, enseguida trabajando. Mandó a llamar, ¿a quién? A los principales de los judíos. ¿Para qué? Recuerde que Pablo siempre aprovechaba cada oportunidad para hablar del Evangelio. Así que Pablo mandó a llamar a los judíos con varias intenciones. Primero, para ser, consecuente con la obra que venía haciendo en el trabajo ministerial, porque Pablo cada vez que llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era ir a la sinagoga, es decir, llegar a los judíos, para que se cumpliera la palabra que dijo que primero a los judíos. Él siempre, lo primero que hacía era hablarles a los judíos acerca de Jesucristo, porque muchos judíos no aceptaban a Jesucristo como el Salvador. Entonces lo primero que hizo fue, cuando ya se estableció, llamar a los principales judíos, con la excusa de explicarle qué pasaba con él. Miren lo que les dijo. Cuando se reunieron, les dijo, hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo, ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales cuando me interrogaron quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar a César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón, he pedido verlos y hablar con ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel, llevo estas cadenas. Entonces, fíjese, ojo con este detalle. Como ya les dije que Pablo siempre aprovechaba cada oportunidad para predicarles. Entonces los mandó a llamar para explicarle por qué estaba preso, el famoso Pablo, por qué estaba preso, les explicó, pero ahí los cogió, como dice, a cuello corto, ahí en su casa, estaban solitos, les dio la oportunidad para hablar del Evangelio. Les explicó su caso, pero les empezó a hablar del reino. El versículo 20 es clave, dice, por tanto, por esta razón he pedido verlos y hablar con ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel llevo estas cadenas. ¿Cómo así? ¿Cómo así que por causa de la esperanza de Israel? ¿Acaso quién eres tú? Entonces mira lo que le respondieron ellos. Ellos le dijeron, versículo 21, nosotros no hemos recibido carta de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Pero deseamos
oír por ti mismo lo que enseñas. Porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. ¿Qué pasaba aquí? Los judíos que estaban en Roma dijeron, mira, a nosotros no nos ha llegado ninguna información de lo que pasó en Jerusalén. Pero sí sabemos, sí hemos escuchado, sí, no sabemos por qué estás preso, pero sí hemos escuchado y sí sabemos que tú, que antes eras un judío de judíos que perseguías a los cristianos, ahora estás enseñando de Jesucristo, estás enseñando de esta secta. Eso es lo que sabemos y queremos escucharte. Queremos saber qué es lo que enseñas. Exactamente. Ellos ni lo acusaron, ni lo acusaron porque no tenían información, pero tampoco lo juzgaron, ni lo criticaron, ni lo aceptaron, porque querían escuchar qué es lo que estaba hablando, qué es lo que él estaba enseñando. Versículo 23. Habiéndole fijado un día, vinieron en gran número. Versículo 23, vamos. A donde él se alojaba. Y mire, desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios. Ya, cuando llegaron, allí los tenía juntos, le empezó a testificar sobre el reino de Dios. Dicho en otras palabras, los empezó a evangelizar a los judíos, a explicarle por qué Jesucristo era el cumplimiento de la promesa para el pueblo de Israel, por qué él decía que era la esperanza para Israel, porque era la esperanza Jesucristo para el pueblo. Y hay algo interesante, mire, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como los profetas. Pablo sabía que para hablarle a los judíos no era simplemente decirle, mira, acepta a Cristo, Cristo te ama. No, tenían que darle una buena razón. Así que Pablo sustentó con la misma, digamos, no era la misma Biblia, pero digamos con los mismos textos a los judíos de que Jesús era el cumplimiento de la promesa. Les empezó a persuadir, les empezó a hablar de Jesús. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Lo que siempre pasa, ¿verdad? Exactamente, versículo 24. Algunos eran persuadidos con lo que decía, pero otros no creían, ¿verdad? De los que estaban escuchando, como siempre pasa, algunos creen, algunos aceptan, otros no. Versículo 25. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Es decir, Pablo empezó a hablarles, ¿sí? Empezó a enseñarles. Algunos empezaron como que, oye, sí, tiene razón, porque les sustentaba con los profetas, con Isaías. Ellos a los profetas, a Isaías, escuchaban y lo tenían en cuenta. De hecho, los judíos, en medio de las sinagogas, hoy en día todavía, cuando tienen su tiempo de lectura, siempre leen al profeta Isaías. Entonces, cuando Pablo les enseña acerca de Jesucristo, el que había venido a la tierra, el que murió y el que resucitó, citando al profeta Isaías, ellos estaban atentos. Así que muchos creyeron, pero muchos otros no creyeron. Conclusión, como que se formó ahí una pelea entre ellos mismos y empezaron a irse. Y antes de que se fueran, Pablo, ¿verdad? Porque ya les habló lo que tenía que hablar. Duraron bastante tiempo. Dice que ¿a qué hora llegaron? En la mañana, ¿verdad? Dice, desde la mañana hasta la tarde. Eso no fue un culto que estaban escuchando una prédica de 40 minutos, de 35 minutos. Desde la mañana hasta la tarde, Pablo estaba ahí enseñándoles. Y empezaron a irse. Pero antes de que se fueran, el apóstol Pablo, casi que gritando como un loco, les lanzó unas palabras del profeta Isaías. ¿Qué es nuestro cuarto punto en esta mañana? Llegar a Roma significa que nos encontraremos con oposición, porque a veces cuando llegamos a la meta, entre comillas Roma, para nosotros, para Pablo,
cuando llegamos a eso que Dios nos ha prometido, cuando llegamos y logramos eso que Dios nos dice que iba a dar, que nos va a dar, pensamos que ahora todo va a estar bien. Pero resulta que cuando llegamos a la meta, vamos a encontrar oposición, siempre. Vamos a encontrar personas que no quieren que nosotros disfrutemos de lo que Dios nos ha dicho. Vamos a encontrar con personas que nos van a hacer maldad. Vamos a encontrarnos con personas que nos van a hacer oposición, barrera. No nos van a creer, nos van a señalar, nos van a criticar en todo lugar a donde vayamos. Entonces, Pablo estaba seguro que algunos iban a creer, otros no. Y antes de irse, el apóstol Pablo, vamos al versículo 25, dice, al no estar de acuerdo entre sí, o sea, los que estaban escuchando, seguramente como unos creyeron y otros no, ¿verdad? Entonces, los que creyeron, usted sabe, imagínese usted un partido de fútbol, ¿verdad? Entonces, están los que están de acuerdo con que metan ¿a quién? A Viera. Ya, ustedes que son junioristas, ¿verdad? No, que metan a Viera. Y ustedes todos son de junior. Están los que dicen, no, que no metan a Viera. Y entonces ustedes empiezan a pelear. No, pero es que Viera, más o menos estaba así la cosa. Unos estaban de acuerdo con lo que Pablo estaba enseñando, otros no. Y empezaron a discutir entre ellos. Dice, al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Él como que notó que estaba esta discusión y les dijo esta última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta, diciendo, miren lo que les dijo, estas palabras no fueron de Pablo, sino que estaba recordando las palabras del profeta Isaías. Dice, ve a este pueblo y di, al oír, fíjese, al oír, oirán y no entenderán. Ojo. Y viendo, verán y no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. De otro modo no verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Y les terminó ya con sus propias palabras, el versículo 28, sepan por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, ellos sí oirán. Ha sido más rabioso estaba Pablo con ellos, ¿verdad? Claro, porque no quisieron aceptar el mensaje, les recordó al profeta Isaías, porque sabe que había oposición. ¿Y ustedes no creen que estas mismas palabras del profeta Isaías, aunque aquí claramente estaba hablándoles al pueblo acerca de Jesucristo, que seguramente lo iban a ver y lo vieron, pero no iban a creer en él, que lo iban a escuchar, pero no iban a entender? Y hoy en día nosotros encontramos oposición también cuando hablamos del Señor, porque hay personas que se acercan a Dios, hay personas que oyen al Señor, hay personas que ven lo que Dios está haciendo, pero no aceptan que es de parte del Señor. Saben que es un Dios poderoso, han experimentado a un Dios poderoso, a un Dios proveedor, a un Dios sanador, a un Dios que guarda, que cuida, pero no lo reciben, pero no lo aceptan. En todos los lugares nos encontraremos con este tipo de personas, incluso al lugar donde el mismo Dios nos ha enviado, porque a veces pensamos que Dios nos envía a un lugar donde es un remanso de paz. No, a veces Dios nos envía a un lugar de difícil acceso, de difícil convivencia, y entonces decimos, miércoles, ¿será que yo me equivoqué? No, es que Dios permitió que fueras allá. Cuando Pablo se encontró con esto, él no pensó, miércoles me equivoqué, no. Pablo dijo, es que ya sé por qué el Señor me mandó aquí. Y por eso les dijo, mira, ustedes están viendo lo que Dios ha hecho y no le han aceptado.
Ustedes han experimentado lo que Dios hace y no le han aceptado. Hoy en día, repito, mucha gente ha visto, ha experimentado lo que Dios ha hecho, pero no le han aceptado. Y hoy quiero recordarles, hoy quiero volver a leer las palabras del apóstol Pablo. Sepan, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. La palabra de Dios, el evangelio de salvación, no solamente era para los judíos, sino también para nosotros. Pero nosotros debemos de acercarnos a Él. Nosotros debemos de oír y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es tiempo, hermanos, es tiempo, amigos, de tomar una decisión en el Señor, de acercarnos a Él. Solo Él nos puede dar salvación. Y la importancia de Jesucristo en la tierra, la importancia de reconocerlo a Él en nuestro camino, no se trata por los temas materiales. O sea, yo no quiero decirle a ustedes que tienen que aceptar a Cristo para que les vaya bien económicamente. Yo no les voy a decir eso. Es que ustedes quieren tener el mejor trabajo, la mejor empresa, el mejor negocio, la mejor casa. Tienen que acercarse a Cristo. No. La verdadera razón de Jesucristo se trata de la salvación. Algo que no tiene precio. Amén. La salvación no tiene precio y solo la podemos encontrar en Él. Recuerde las palabras que dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad. Solo Él es el camino a la salvación. La salvación no tiene precio. Y en conclusión, me encanta cómo concluye el libro de los Hechos. Vamos a leerlo para terminar juntos. Bueno, dice el versículo 29 que los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. O sea, Pablo les dijo esto y más discutieron entonces, porque unos estaban de acuerdo y otros no. Pero el escritor Lucas termina el libro de la siguiente manera. Nuestra conclusión en esta mañana. Dice, Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo. Pero no se quedaba ahí tomando sopita, sancochito, changuita, ahí jugando, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Qué bárbaro, ¿verdad? Se quedó 2 años presos. Las razones de por qué exactamente duró tanto tiempo, bueno, no hay una explicación, no hay un sustento para decir, pero ¿por qué duró tantos años preso? Si era un delito menor, entre comillas, no hay razón. Hay hipótesis, ¿verdad? Algunos dicen que porque las pruebas no habían llegado, algunos que porque eran demorados los procesos. No hay razón y no nos interesa tampoco, ¿verdad? El tema es que duró aproximadamente 2 años preso. Y cuando dice que en una habitación que alquilaba, también es posible que recibiera ayuda de la iglesia o que también volviera a su oficio de armar carpas, de hacer carpas. Recuerden que el apóstol Pablo, ese era parte de su oficio, armaba carpas, vendía carpas. El tema es que él estaba pagando un alquiler por ese lugar donde estaba. Pero lo importante es que estando allí, en esos 2 años, no perdió el tiempo, sino que aprovechaba porque todas las personas, por lo menos muchas personas, iban a verlo y él predicaba del reino de Dios allí, encadenado, ¿verdad? Sin libertad, encadenado, preso, predicaba el evangelio con toda libertad. La palabra es que es confrontación, ¿verdad? Qué contradicción. Estando preso, predicaba con toda libertad, sin estorbo. Y les decía que me confrontaba un poquito el apóstol Pablo, porque cuando nosotros vemos la vida del apóstol Pablo,
podemos decir que nada lo detuvo, ¿sí o no? O sea, nada lo detuvo para predicar el Evangelio, nada. Ni el momento más crítico, creo yo, que fue cuando casi lo matan. Ahí que vino la guardia romana y lo rescató, casi que lo matan los mismos judíos. Y ya estando allá que los soldados romanos lo pusieron a salvo, él dijo, por favor, regálenme unos minuticos que quiero hablarle a mi pueblo. Y les predicó, ya estando todo sangrentado, todo golpeado. Y digo que me confrontaba porque en esta semana yo con la caída ya yo me estaba muriendo, ¿verdad? Y traté de ir no hice casas de fe esta semana, que el pastor no vea el video. No hice casas de fe esta semana. Pero traté de ir algunas y por alguna razón no pude hacer unas. Otras del dolor ya me tenía mal. Pero yo decía, qué bárbaro el apóstol Pablo. Casi muriéndose y predicando el Evangelio. En la cárcel y predicando el Evangelio. Una confrontación para cada uno de nosotros, ¿verdad? No es que todos seamos ahora pastores, no. Es que por lo menos hagamos nuestro esfuerzo por el Señor, porque el apóstol Pablo no estaba haciendo un esfuerzo para que nadie lo viera, solamente para hacer la obra del Señor. Pablo llegó a Roma y significó mucho para él. Y nosotros llegar a un nuevo lugar, llegar a una nueva meta, llegar a un nuevo objetivo, se va a significar mucho para nosotros, pero no nos olvidemos que la carrera continúa. En el Señor la carrera continúa. Amén. Vamos a colocarnos de pie, iglesia. Por favor, íbamos a orar, a darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta mañana por tu palabra y por este momento. Te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, porque hoy hemos podido escucharte. Por favor, ayúdanos, Señor, en nuestro caminar. Por favor, ayúdanos, Señor Jesús, en esta meta que queremos lograr en ti. Te necesitamos en nuestras vidas. Tenemos muchos planes, muchos objetivos, pero ayúdanos a no olvidarnos de ti, Señor. Como el apóstol Pablo, llegó a muchos lugares, logró muchos objetivos, pero nunca lejos de ti, nunca apartado de ti. Por favor, ayúdanos a permanecer cerca de ti. Que cuando logremos las metas, los objetivos, lo que desea nuestro corazón, no nos apartemos de ti, no nos olvidemos de ti. Que cuando venga la tribulación, la adversidad, la dificultad, cuando venga lo contrario, cuando venga la oposición, tú nos des fuerza para continuar. Nosotros recordemos que tú estás con nosotros. Que podamos saber y tener la certeza, la seguridad de que todo está bajo control porque tú estás allí con nosotros. Por favor, Padre, en esta mañana te lo pedimos que nos fortalezcas, nos ayudes, nos des fuerza para seguir avanzando. Hemos logrado muchas cosas gracias a ti, pero no es el final. Danos la fuerza, la entereza. Danos, Padre Celestial, lo que necesitamos, la determinación para seguir caminando, avanzando en ti, Señor. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias. Te pido, Señor, que esta palabra, te pedimos que esta palabra produzca efecto en cada uno de nosotros. Que no se nos olvide al salir de este lugar. Que tu palabra pueda seguir hablando, edificando y llenando nuestras vidas. Y que nos permitas compartirle a otros de esta verdad de tu evangelio. Gracias te damos, te alabamos y te bendecimos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén.